Andrés no sabía por qué todavía miraba su celular cada mañana, como si esperara un mensaje de ella. Hacía 6 meses que Lucía se había ido. La relación terminó sin gritos, sin drama, solo con una frase que lo dejó en silencio por dentro: necesito seguir mi vida, y tú no sabes si quieres quedarte. Él no supo qué decir. Se quedó callado, como siempre. Esa mañana era como cualquier otra. Café cargado. Teléfono en la mesa. El sonido de las noticias de fondo. Hasta que una notificación cambió todo. Era una foto. Lucía, vestida de blanco, rodeada de flores, con una expresión de felicidad que lo dejó sin aire. A su lado, un hombre alto, de traje oscuro, tomándola de la mano. El texto sobre la imagen decía: hoy comienza nuestro para siempre. Andrés sintió como el café se le enfriaba entre los dedos. Volvió a mirar la foto. No podía ser. ¿Se estaba casando? ¿Hoy? Nadie se lo había dicho. Ni siquiera un mensaje, una despedida. Nada. El pecho le dolía. No por celos. Por algo más profundo. Por la forma en que la había dejado ir. Porque en el fondo, siempre creyó que algún día volvería. Que Lucía solo necesitaba tiempo. Que él también lo necesitaba. Pero el tiempo no curó nada. Solo lo hizo más cobarde. Recordó la última conversación que tuvieron. Estaban en su departamento, sentados frente a frente. Ella lloraba. Si algún día me quieres de verdad, no me dejes ir sin luchar, le dijo con la voz rota. Y él no luchó, no la abrazó, no la detuvo. Solo bajó la mirada, como si no valiera la pena el esfuerzo de quedarse. Como si el amor fuera una carga. Ahora, viendo esa foto, entendió lo que había perdido. Y lo peor era que quizás ya era demasiado tarde. Andrés se levantó lentamente. Fue hasta la ventana. Afuera, el cielo estaba cubierto, gris. Igual que su ánimo. Respiró hondo. Se preguntó si tenía derecho a aparecer, si no sería egoísta interrumpir una vida que ella había decidido construir sin él. Pero también se preguntó algo más. ¿Y si ella aún lo esperaba? No como antes. No con cartas, ni mensajes, ni señales. Pero con ese pequeño rincón del corazón que nunca cierra del todo. Volvió a mirar la foto. Ella se veía feliz. Pero su sonrisa tenía algo extraño. Como si no fuera completa. Como si faltara algo. O alguien. Tomó el celular con fuerza. Luego buscó el nombre del salón. Ya lo había escuchado antes. Una vez, cuando Lucía le mostró una revista de bodas, le había dicho: si algún día me caso, quiero que sea ahí. Tiene unas lámparas enormes y un piano antiguo. Es como de película. Y allí estaba. El mismo salón. El mismo piano. Las mismas lámparas que colgaban sobre la imagen como testigos del pasado que aún dolía. El corazón le latía con fuerza. Y entonces, sin pensarlo más, caminó hacia la puerta. No se cambió de ropa. No se peinó. No se miró al espejo. Solo tomó las llaves y salió. Porque si ese era el final, al menos quería estar allí para verlo con sus propios ojos. Y tal vez, solo tal vez, decirle lo que nunca se atrevió a decir. Que todavía la amaba. El auto temblaba con cada curva, pero Andrés no levantaba el pie del acelerador. Las calles parecían más largas de lo normal. Cada semáforo era una trampa. Cada minuto, una herida abierta. Miraba el reloj del tablero. Faltaban 40 minutos. Tal vez menos. No sabía a qué hora exacta comenzaba la ceremonia, pero si la foto había sido publicada hacía poco, aún tenía una oportunidad. Su mente no dejaba de repetirse una sola frase: ¿qué estás haciendo? Ni él lo sabía del todo. Solo seguía el impulso.
ese que había callado por tanto tiempo, ese que siempre lo empujó a alejarse, a no decir lo que sentía. Pero ahora era eso o quedarse con el silencio para siempre. Recordó el día en que conoció a Lucía. Ella tenía un cuaderno entre las manos y el cabello suelto, despeinado por el viento. Le sonrió como si lo conociera de antes. Fue tan natural, tan simple. Desde entonces, se volvieron inseparables. Hasta que empezaron a complicarlo todo. La rutina, las dudas, los miedos. Andrés no era bueno para hablar de lo que sentía. Ella lo necesitaba presente, pero él se escondía tras el trabajo, las excusas, los silencios. Y así, poco a poco, la perdió. Frenó en seco frente a un semáforo en rojo. Golpeó el volante con frustración. No podía llegar tarde. No ahora. No cuando por fin se había dado cuenta de todo. Una llamada entró al teléfono. Era su madre. No contestó. No podía explicar lo que hacía. Ni a ella, ni a nadie. Porque no se trataba solo de amor. Era algo más profundo. Era el peso de lo que nunca dijo. Lo que se guardó. Lo que Lucía merecía escuchar, aunque fuera demasiado tarde. Siguió conduciendo. Al pasar por una calle secundaria, reconoció un mural que Lucía adoraba. Habían tomado una foto allí una vez. La tenía guardada en su cartera. Ella sonreía, y él la abrazaba desde atrás. A veces, cuando se sentía solo, sacaba esa foto y la miraba en silencio. Pensó en tirar el volante a un lado. Dar la vuelta. Irse a casa y seguir con su vida. Pero ya no tenía una vida sin ella. O al menos, sin decirle la verdad. La verdad que le quemaba el pecho desde hacía meses. Entonces, vio el edificio a lo lejos. Blanco, enorme. Las lámparas del techo visibles desde la calle. El salón de bodas. El mismo que ella le había mostrado una vez, con ilusión en los ojos. Frenó a media cuadra. El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Bajó del coche lentamente. Sus piernas temblaban. Gente entraba por la entrada principal. Algunos conocidos, otros no. Todos con sonrisas, vestidos elegantes. Nadie parecía esperarlo. Nadie sabía que él iba a aparecer. Miró su ropa. Camisa azul claro, sin planchar. Pantalón oscuro, gastado. No era lo que uno usaba para una boda. Mucho menos para interrumpir una. Pero no le importó. Cruzó la calle. Cada paso se sentía como un reto. Como si el suelo pesara más de lo normal. Como si cada recuerdo le tirara de los pies. Pensó en volver atrás. Pero recordó su voz. No me dejes ir sin luchar. Ya no iba a fallar. Aunque ella lo rechazara. Aunque lo odiara por aparecer. Aunque no cambiara nada. Tenía que verla una vez más. Y decirle lo que llevaba años callando. Andrés sintió como el aire le faltaba mientras se acercaba a la entrada. Cada paso lo alejaba más de su zona segura. Afuera, la calle seguía su curso. Adentro, el destino de su vida estaba a punto de sellarse. Un empleado del lugar le sonrió al verlo acercarse. ¿Invitación? Andrés se quedó en blanco. No tenía. No era un invitado. No venía a celebrar. Venía a romper el silencio. Soy un amigo de la novia. El hombre dudó por un segundo. Pero al ver la expresión en su rostro, simplemente lo dejó pasar. Quizás también reconoció algo en sus ojos. Algo que no se ve todos los días. El salón era incluso más hermoso de lo que recordaba. Las lámparas colgaban del techo como estrellas detenidas en el tiempo. Las mesas estaban decoradas con rosas blancas y copas de cristal. Todo parecía sacado de un sueño. Y en medio de ese sueño, estaba ella. Lucía. De espaldas,
con el vestido más delicado que había visto jamás. Su cabello recogido, su cuello descubierto. Elegante. Serena. Radiante. A su lado, Julián. Alto, seguro, con una sonrisa tranquila. La sostenía del brazo como si ya la hubiera ganado para siempre. Andrés sintió una punzada en el pecho. La ceremonia aún no comenzaba. La gente se acomodaba. Murmullos, risas contenidas. Algunas miradas curiosas. Nadie lo reconocía. Él caminaba como un fantasma entre los vivos. Se escondió detrás de una columna. No estaba listo. ¿Qué haría? ¿Irrumpir en medio de todos? ¿Gritar su amor frente a decenas de personas? Pensó en irse. Una vez más. Pero la voz de Lucía volvió a su mente. Esa frase que se le había quedado tatuada en la memoria. No me dejes ir sin luchar. Volvió a mirar hacia el altar. Lucía giró un poco, como si sintiera algo. Sus ojos se encontraron por un segundo. Un segundo que lo paralizó. Ella lo vio. Su rostro cambió. Ya no estaba tranquila. No era felicidad lo que reflejaban sus ojos. Era sorpresa. Era algo más. Confusión. Nostalgia. Dolor. Andrés supo que tenía que hacerlo. Avanzó. Primero lento. Luego con más decisión. La gente comenzó a mirarlo. Un par de invitados se susurraban entre ellos. Julián frunció el ceño al notar el movimiento. Lucía, en cambio, no apartaba la mirada. Como si el mundo se hubiera congelado entre ellos dos. Él se detuvo a pocos pasos del altar. Respiró hondo. No temblaba. No tartamudeaba. Por primera vez en mucho tiempo, sabía lo que tenía que decir. Lucía. El murmullo se detuvo. Silencio. Absoluto. Lo siento. Sé que no debería estar aquí. Sé que perdí mi oportunidad. Pero no podía quedarme callado un día más. No después de todo lo que vivimos. No sin decirte esto, aunque ya no cambie nada. Ella lo miraba, inmóvil. Todavía te amo. Algunas personas soltaron un suspiro. Otras voltearon los ojos. Julián dio un paso al frente, pero no dijo nada. Andrés solo la miraba a ella. Lucía no respondió. Solo bajó ligeramente la cabeza. Y con esa simple acción, abrió un abismo de preguntas sin respuesta. El silencio pesaba como un muro entre todos. Nadie se atrevía a moverse, ni a toser, ni a respirar. El salón entero se había convertido en una escena detenida por un solo gesto. Andrés, parado frente al altar. Lucía, con la cabeza baja. Julián, mirándola, esperando una señal que no llegaba. Andrés no supo si había hecho bien. No había planeado nada. Solo sabía que no podía dejarla casarse sin decirle la verdad. Aunque eso significara perderla para siempre. Lucía levantó lentamente la mirada. Lo observó. En sus ojos había de todo menos indiferencia. No era odio. No era alegría. Era algo más complejo. Algo que ni ella sabía cómo explicar. Andrés quiso decir algo más, pero sus labios se cerraron. Había dicho lo esencial. Y ahora, el resto ya no dependía de él. ¿Qué estás haciendo aquí?, dijo Lucía, con voz baja pero firme. No lo dijo con rabia. Lo dijo con miedo. Solo vine a decirte lo que nunca tuve el valor de decir, respondió Andrés. Que todavía te amo. Que me equivoqué. Que no puedo verte casarte sin saber si aún queda algo en ti que también me ama. Un murmullo recorrió la sala. Una tía de Lucía giró la cabeza. Un hombre en la tercera fila se llevó la mano al pecho. Algunos suspiraban. Otros juzgaban en silencio. Julián respiró profundo. Lucía, no tienes que escuchar esto, dijo, tranquilo, pero tenso. Si quieres,
Podemos salir y continuar luego. Lucía lo miró. Su prometido. El hombre que había estado con ella cuando Andrés no estuvo. El que no dudó. El que sí la eligió. Él también la amaba. Eso lo sabía. Pero algo dentro de ella no la dejaba avanzar. No todavía. Volvió a mirar a Andrés. ¿Por qué ahora? Porque cuando te fuiste, yo no sabía lo que sentía. Y cuando lo supe, creí que ya era tarde. Hoy vi tu foto, y me di cuenta de que si no venía, me iba a arrepentir el resto de mi vida. Lucía apretó el ramo con fuerza. Las flores temblaban entre sus dedos. ¿Y qué esperas que haga? Nada. Solo quería que supieras la verdad. Otra vez, silencio. Lucía cerró los ojos un momento. Luego giró hacia Julián. Él seguía firme, pero sus ojos también reflejaban miedo. No quería perderla. Y no quería forzarla. Necesito un momento, dijo Lucía en voz baja. Y con eso, se alejó del altar. Caminó entre los invitados, sin mirar a nadie. Andrés dudó si seguirla. Julián tampoco se movió. Todos quedaron paralizados. Nadie entendía lo que estaba pasando. Nadie se atrevía a hablar. Andrés la siguió. Salieron al pasillo lateral del salón. Allí, solos, lejos de las miradas, ella se detuvo. No sabes lo que estás haciendo, dijo ella, sin mirarlo. Llegas hoy, cuando ya todo estaba decidido. Cuando ya lo acepté. Cuando ya lo había superado. ¿De verdad lo superaste? Lucía no respondió. Bajó la mirada. Te esperé, Andrés. Durante meses. Me rompí en silencio. ¿Y tú? Nada. Ni un mensaje. Ni una señal. Y ahora vienes y me lo sueltas así. Porque nunca dejé de pensar en ti. Eso no es suficiente, dijo ella, con lágrimas en los ojos. El amor también es presencia. Es luchar. Y tú no lo hiciste. Andrés sintió que todo se le escapaba de las manos. Pero estoy aquí ahora. Sí, ahora. Pero tal vez ya no sea suficiente. Y con esa frase, Lucía volvió a mirar la puerta del salón. Tenía que tomar una decisión. Y no había vuelta atrás. Lucía no sabía cuánto tiempo había pasado desde que salió del altar. Todo se sentía borroso. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente viajaba entre recuerdos. Entre heridas que no terminaron de cerrar. Entre preguntas que nunca fueron respondidas. Apoyó la espalda contra la pared del pasillo. Cerró los ojos. Respiró profundo. El perfume de las flores todavía estaba en su piel. El eco de la música sonaba a lo lejos. Pero dentro de ella, solo había ruido. Andrés estaba a unos pasos. Quieto. Esperando. Sin presionar. Sin exigir. ¿Por qué me dejaste sola? Preguntó ella, sin mirarlo. Porque tenía miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de arruinarlo todo. ¿Y crees que no lo arruinaste ya? Andrés bajó la cabeza. No tenía defensa. Durante meses me pregunté qué hice mal, continuó Lucía. Me pregunté si te aburriste de mí, si te cansaste. Si es que amabas a alguien más. Y ahora vienes a decirme que aún me amas. ¿Qué se supone que haga con eso? Nada, dijo Andrés, con la voz quebrada. Solo quería que supieras lo que siento. No vine a rogarte. Vine a decirte la verdad. Lucía lo miró por fin. Había lágrimas en sus ojos, pero no eran solo de tristeza. Había enojo, dolor, confusión. Julián ha estado conmigo en mis peores días. Me cuidó cuando ni yo podía con mi vida. Me escuchó llorar por ti sin decir una sola palabra. Me ayudó a reconstruirme. ¿Sabes lo que es eso? Andrés asintió, aunque le costaba tragar saliva. Y aún así, dijo ella, el simple hecho de verte aquí me desarma.
Esa frase lo atravesó como una lanza. Quiso acercarse, pero se detuvo. Eso no quiere decir que todo pueda cambiar, agregó Lucía. Solo significa que aún no te he olvidado. Y no sé si eso me hace débil o simplemente humana. Él dio un paso adelante. Si me das una sola señal, solo una, yo espero. Lo que sea. El tiempo que necesites. Lucía lo miró largo rato. ¿Y si solo estás aquí porque me viste con otro? ¿Y si lo que sientes es solo culpa? ¿Vacío? Preguntó, con voz baja. No, respondió Andrés, firme. Estoy aquí porque la vida sin ti es solo rutina. Porque entendí que no hay nada más importante que tú. Y porque si me arrepiento, será por no haberlo intentado. Lucía respiró hondo. Luego se volvió hacia la puerta del salón. Sabía que al otro lado la esperaban. Que todos hablaban. Que Julián también estaba preguntándose qué decisión iba a tomar. Tengo que volver, dijo ella. ¿Y yo? Preguntó Andrés. ¿Quieres que me vaya? Lucía se quedó en silencio. Luego dijo, quédate. Pero no digas nada. Solo quédate ahí. Él asintió. Lucía volvió al salón con paso lento. Todos la observaban. Sus padres. Sus amigas. Julián. Él estaba de pie, en el mismo lugar, con la mirada fija en ella. Se acercó. Se detuvo frente a él. Julián, dijo, temblando, no puedo casarme así. No sería justo. No para ti. No para mí. Un suspiro colectivo llenó el lugar. Julián no dijo una palabra. Solo la miró. Su rostro se rompió en silencio. Lucía bajó la mirada. Lo siento. Y por primera vez, el salón de ensueño pareció apagarse. Como si las luces ya no brillaran igual. Como si el amor, en ese momento, hubiera dejado de ser claro. Y comenzara a doler. Andrés sintió que su mundo se desmoronaba lentamente mientras las miradas en el salón se clavaban en Lucía y Julián. Los murmullos crecían, mezclados con susurros de sorpresa y desconcierto. Nadie esperaba que la novia hiciera una pausa justo cuando todo parecía perfecto. Lucía bajó la cabeza, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con escapar. Su corazón latía con fuerza, dividido entre el amor que había sentido por Andrés y la realidad que enfrentaba ahora. Julián, sin decir palabra, se quedó inmóvil, con los ojos llenos de una tristeza que ningún invitado se atrevía a comentar. Andrés se mantuvo en silencio, dejando que la tormenta emocional se desarrollara a su alrededor. No buscaba ser el héroe ni el villano. Solo quería que ella supiera que no estaba sola, aunque en ese momento parecía que el mundo se derrumbaba para ambos. Los padres de Lucía intercambiaron miradas preocupadas. Sabían cuánto ella había sufrido por esta situación, pero también querían verla feliz y segura de su decisión. La boda, que parecía una celebración de amor, se había convertido en un momento cargado de incertidumbre y dudas. Lucía tomó aire, intentando ordenar sus pensamientos. Se acercó a Julián con pasos lentos y firmes, mirándolo directamente a los ojos. Julián, necesito tiempo para aclarar mi corazón, dijo con voz temblorosa pero decidida. No puedo prometerte algo que no siento plenamente. No sería justo para ninguno de los dos. Julián asintió lentamente, comprendiendo el peso de sus palabras. Por primera vez, reconoció que no todo en la vida podía controlarse con certezas ni promesas. A veces, el amor exigía paciencia y comprensión. El silencio volvió a invadir la sala, pero esta vez era un silencio lleno de respeto y aceptación. Algunos invitados comenzaron a aplaudir suavemente, como un gesto de apoyo hacia Lucía y su valentía para enfrentar lo que sentía. Andrés se acercó a Lucía, sin cruzar la línea de lo apropiado, pero con la intención de darle fuerza. No estás sola, susurró.
Pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Ella lo miró con una mezcla de agradecimiento y tristeza, consciente de que el camino que tenían por delante sería difícil y lleno de desafíos. En ese momento, la música volvió a sonar suavemente, marcando un nuevo comienzo, aunque incierto. Los invitados retomaron sus lugares, intentando asimilar lo ocurrido y respetando el espacio que Lucía necesitaba. Andrés salió del salón con el corazón pesado, pero también con una extraña sensación de alivio. Había hecho lo que sentía correcto, sin importar el resultado. Y aunque el futuro era incierto, por primera vez en meses, sentía que había dado un paso hacia la verdad. Mientras caminaba por la calle, recordó todos los momentos felices con Lucía, las risas, las promesas silenciosas, los planes que habían hecho. Sabía que nada sería igual, pero también comprendía que a veces el amor verdadero requería sacrificios y tiempo para sanar. En ese instante, Lucía observaba por la ventana del salón, pensando en lo que había pasado y en las decisiones que debía tomar. Sabía que el amor no era sencillo ni perfecto, pero también sabía que merecía la oportunidad de ser honesta consigo misma y con quienes la rodeaban. La boda no había terminado, pero para Lucía y Andrés, aquel día marcaba el comienzo de una historia diferente. Una historia de amor, perdón y quizás, algún día, una segunda oportunidad. Y aunque el camino fuera incierto, ambos estaban dispuestos a enfrentarlo con el corazón abierto y la esperanza renovada. El ambiente en el salón seguía cargado de una mezcla de tensión y esperanza. Lucía se sentó en una silla cercana a la ventana, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el jardín iluminado por las luces tenues de la noche. Su mente no dejaba de revolver recuerdos y sentimientos encontrados. Sabía que tenía que tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre, pero el miedo a equivocarse la paralizaba. Andrés estaba afuera, caminando lentamente por la acera, tratando de ordenar sus pensamientos. Sentía una mezcla de culpa y determinación. Sabía que interrumpir la boda había sido arriesgado, pero también estaba convencido de que no podía permitir que Lucía se casara sin escuchar lo que él tenía para decir. Cada paso que daba era un recordatorio de todo lo que habían perdido y de lo que aún podían recuperar. Dentro del salón, Julián observaba la escena con el rostro serio pero comprensivo. Había amado a Lucía desde que la conoció, y aunque el golpe había sido fuerte, respetaba su necesidad de tiempo y espacio. No quería ser el motivo de su sufrimiento, por eso decidió darle ese respiro, aunque el dolor le apretara el pecho. De repente, la puerta se abrió lentamente y Lucía se levantó. Caminó hacia el centro del salón, con la voz temblorosa pero firme. «Gracias a todos por estar aquí esta noche», dijo, mirando a los invitados. «Hoy debería ser uno de los días más felices de mi vida, pero no puedo seguir adelante sin ser honesta conmigo misma y con ustedes». Un silencio absoluto invadió la sala. «He estado luchando con mis sentimientos durante meses», continuó. «No es fácil reconocer que a veces el amor no es suficiente si no está acompañado de verdad y compromiso». Sus palabras calaron hondo en los presentes. Algunos bajaron la mirada, otros entrecerraron los ojos tratando de entender. «Andrés», dijo, volviendo la mirada hacia él, «gracias por venir y decir lo que sentías. Me hiciste enfrentar algo que había intentado ignorar. Pero también sé que necesito tiempo para sanar y descubrir qué es lo mejor para mí». Andrés asintió lentamente, sintiendo como una mezcla de tristeza y alivio lo invadía. «Julián», continuó Lucía, «te agradezco por estar conmigo en los momentos difíciles. Eres una persona maravillosa y mereces a alguien que te ame sin dudas». Julián le sonrió con dulzura y respondió: «Quiero que seas feliz, Lucía. Eso es lo único que importa para mí». Un aplauso suave rompió el silencio. La gente comenzaba a entender que esa noche no sería como cualquier otra boda. Era un momento de verdad, de emociones desnudas y de decisiones valientes. Andrés se acercó lentamente a Lucía y tomó su mano con delicadeza. «No sé qué nos depara el futuro», dijo, «pero prometo que estaré aquí para apoyarte, sin importar lo que decidas». Ella lo miró,
con lágrimas en los ojos, y apretó su mano. La música volvió a sonar, esta vez más suave y melancólica. Los invitados comenzaron a conversar entre ellos, algunos con expresiones de tristeza, otros con esperanza. En ese instante, Lucía comprendió que el amor no siempre es una historia de finales felices inmediatos, sino de paciencia, lucha y aprendizaje. Que a veces, la valentía está en detenerse, mirar dentro de uno mismo y tomar la decisión correcta, aunque duela. Andrés y Lucía se quedaron en silencio, sabiendo que sus caminos no terminarían allí, pero que necesitaban tiempo para encontrar el rumbo correcto. La noche avanzaba y las luces del salón brillaban con una intensidad diferente, como si el aire se hubiera llenado de una nueva posibilidad. En ese momento, ambos entendieron que el amor, aunque complicado, todavía tenía espacio para crecer y sanar. Y que, a veces, las segundas oportunidades llegan cuando menos se esperan. La noche avanzaba lentamente y el salón, aunque todavía lleno de invitados, había perdido la energía festiva de antes. Lucía permanecía sentada en una esquina, con la mirada fija en sus manos, que temblaban ligeramente. Andrés la observaba desde la distancia, con el corazón dividido entre la esperanza y el miedo. Sabía que aquel momento era crucial, que la decisión que tomara ella marcaría sus vidas para siempre. Julián se acercó a Lucía con una expresión serena, aunque en sus ojos se reflejaba el dolor contenido. Se arrodilló frente a ella y tomó sus manos con ternura. Lucía, sé que no soy quien esperabas en este momento, pero quiero que sepas que siempre voy a apoyarte. No importa qué camino elijas, te deseo felicidad verdadera. Ella lo miró con lágrimas en los ojos, agradecida por su comprensión, pero al mismo tiempo sintiendo que una parte de su corazón aún pertenecía a otro. Andrés, desde lejos, luchaba contra sus propios sentimientos, consciente de que el amor no siempre es suficiente para borrar el pasado, pero también convencido de que nunca hay que rendirse sin luchar. El reloj marcaba la medianoche cuando Lucía se levantó y caminó hacia Andrés. El murmullo en el salón cesó al notar su movimiento. Todos esperaban escuchar la decisión final, la palabra que pondría fin a meses de incertidumbre. Andrés, dijo con voz firme, he pensado mucho en todo lo que pasó, en lo que siento y en lo que merezco. Me di cuenta de que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección diaria, un compromiso con uno mismo y con la otra persona. Él la miró sin poder parpadear, como si su alma dependiera de esas palabras. No puedo prometerte que todo será fácil, ni que no habrá obstáculos, pero quiero intentarlo contigo. Quiero descubrir si aún podemos construir algo verdadero. Un suspiro colectivo recorrió la sala, seguido por aplausos suaves pero llenos de emoción. Julián se apartó respetuosamente, entendiendo que lo que Lucía y Andrés tenían que resolver era un asunto de sus corazones. Andrés extendió la mano hacia Lucía y ella la tomó sin dudar. En ese instante, una sonrisa tímida se dibujó en sus rostros. No era la sonrisa de un final perfecto, sino la de un nuevo comienzo, cargado de esperanza y aprendizaje. La música volvió a sonar, esta vez con una melodía suave que parecía acompañar sus sentimientos. Los invitados comenzaron a bailar lentamente, mientras Lucía y Andrés se tomaban de la mano, caminando juntos hacia un futuro incierto, pero con la valentía de enfrentar lo que viniera. Esa noche, más que una boda, se celebró el poder del amor verdadero, aquel que se enfrenta al miedo, que admite errores y que está dispuesto a perdonar y reconstruir. Lucía y Andrés entendieron que su historia no era un cuento de hadas, sino una realidad con sus heridas, sus dudas y sus segundas oportunidades. Mientras las luces del salón se apagaban poco a poco, ellos se quedaron un momento en silencio, mirándose a los ojos, conscientes de que el amor que sentían era fuerte, pero que aún necesitaba tiempo para sanar y crecer. El futuro era incierto, pero también prometedor. Y esa noche, en medio de miradas y susurros, nació la esperanza de un amor que no se rindió, que luchó contra el destino y que decidió, contra todo pronóstico, darle una nueva oportunidad. Porque a veces, el verdadero amor no llega en el momento perfecto, sino cuando aprendemos a reconocerlo y a valorarlo, incluso cuando todo parece perdido. Y así, en esa boda interrumpida, comenzó una historia que nadie olvidaría. Una historia de amor, de valentía y de segundas oportunidades.